En el tiempo de Pablo, escuche hermano, había más de 50,000 filosofías. Y cuando Pablo escribe que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es un desafío a esas 50,000 o más filosofías que existían, para decirles: este mensaje para ustedes que son filósofos, este mensaje para ustedes que son inteligentes, este mensaje para ustedes que se consideran sabios, es una locura, es un absurdo, es una tontería, es una bobería, es una estupidez, es una ignorancia. Este mensaje no cala en las mentes de ustedes, porque cualquiera que se considerara sabio no iba a ir creyendo así como así en alguien que había muerto en una cruz. ¿Me estás escuchando? Cuando tantos habían muerto crucificados. Y existían, escuche bien, existían varios tipos de cruz. Estaba la cruz en forma de X, que era llamada la cruz de Cusata. En esa cruz en forma de X colgaban a muchos desnudos, quedaban con sus pies abiertos y sus manos así. Y en algunas ocasiones la cruz de Cusata la invertían de tal manera, escuche bien, que el desnudo quedaba colgado al revés en la cruz de Cusata. Existía la cruz de Tau en honor a un dios pagano de aquel entonces, que era en forma de T, ¿verdad? Estaba el vertical y arriba el travesaño en forma de T. Y algunos eran colgados, escuche bien, pegándole las manos del travesaño arriba y dejándole la cabeza ahí encima, montada sobre el travesaño. Pero había otros que los colgaban, les abrían los pies y los colgaban de los pies. De la T los colgaban, los clavaban allí para que allí se murieran. Se dice también que existía la cruz griega. Los griegos quisieron colocar su propia cruz. Esa cruz de los griegos era una cruz que obviamente tenía un vertical y tenía un travesaño, pero lo que tenía de largo lo tenía de ancho. Y entonces ellos trataban de colocar al crucificado, escuche bien, las manos aquí abajo, las manos aquí en el travesaño, y que el cuerpo le quedara de esta manera, quedaba empinado, y era una cosa terrible cuando a alguien lo crucificaban allí. Pero la cruz, existía la cruz de mayor vergüenza, y fue la llamada cruz donde fue crucificado el apóstol Pedro, que históricamente se conoce. Él fue crucificado en la cruz que se consideró la cruz romana o la cruz latina. La cruz latina es la cruz que se conoce normalmente ahorita, donde muestran al crucifijo, ¿verdad? Que tiene un travesaño, que tiene también un poste vertical, pero que deja en la parte de arriba del poste vertical un pedacito solamente. Ese tipo de crucifixión fue utilizado por los romanos, pero también algunas de esas cruces las utilizaron para avergonzar. En ese tipo de cruz se cree que fue crucificado Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Los judíos también utilizaron una forma, pero la forma de los judíos no era una forma de crucifixión, sino de colgar en un madero. Y los judíos primero ejecutaban la víctima y luego la colgaban en el madero. Era al contrario, primero ejecutado, primero muerto, y después lo colgaban en un madero. Era solamente un poste vertical, lo amarraban de sus manos arriba, de sus pies abajo, amarraban su cuerpo del poste vertical, me está escuchando, pero ya muerto, como una advertencia a toda la gente: mira, si te portas mal vas a terminar colgado allá en el madero. Era una forma también de exhibir públicamente a los que violaban la ley de Dios, a los que quebrantaban las leyes de Dios. En esa cruz latina, entonces, escuche bien, fue donde Pedro fue crucificado, pero con la cabeza para abajo. Por eso, cuando Pablo dice aquí, escucha hermano, nosotros muchas veces leemos el texto de la Biblia, pero no dimensionamos lo que está allí escrito. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Pablo dice, porque la palabra de la cruz
¿Y por qué coloca allí la cruz? Porque está en un momento importante en que hablar de la cruz es hablar de lo más despreciable que hay. ¿Está escuchando? De lo más despreciable que existe. Entonces Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para un perdido hablar de la cruz es una locura, es una tontería, es una estupidez, es una ignorancia, es una bobería, es un absurdo. ¿Qué me vas a hablar de uno que murió en la cruz y que por haber muerto en la cruz yo tengo salvación? Si no se pudo salvar, ¿cómo puede salvarme a mí? Si Él no pudo escapársele a la muerte, ¿cómo me voy a escapar yo de la muerte? Si Él no se salvó de esa condenación, ¿cómo me va a salvar a mí de la condenación? Entonces los que filosofaban, los que razonaban, el mundo inteligente y sabio de aquel entonces decía: no me hables del crucificado, porque yo no soy capaz de creer que un derrotado en una cruz pueda salvar a alguien. Y en un tiempo en que se ven crucificados allí y allá y en todas partes, ¿me estás escuchando? Hablar de alguien así era un completo absurdo. Pero Pablo dice: la palabra de la cruz es locura para los sabios, es locura para los inteligentes, es locura para los filósofos, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabanza al Señor. La locura de la predicación del que murió en la cruz.